Buenas noches. Bueno, en nombre del director de los programas de creación literaria, el maestro Roberto Burgos Cantor, darle la bienvenida esta noche a esta cuarta versión del seminario de novela negra, que hoy tiene como invitado a Julio Paredes, uno de los escritores colombianos que ha hecho cultivo del género. Ya él nos va a contar un poquito en qué novela específicamente. Quiero solamente para hablar, para situar el seminario de este semestre, contar algunas de las que ha sido un seminario interdisciplinar que intenta explorar el género desde la perspectiva jurídica, la perspectiva filosófica, la perspectiva literaria, desde distintas perspectivas. Este semestre hemos hecho algunas variaciones para tratar de enriquecer también la reflexión que lleve a nuestros estudiantes que toman esta lectiva, porque es una lectiva abierta para toda la universidad, para todos los estudiantes de los programas de creación o para estudiantes de otras universidades. La entrada es libre. Que parte de los invitados que tenemos este semestre nos permiten abordar la perspectiva de escritura del género negro desde otras aristas. Entonces, por ejemplo, habíamos tenido siempre a un filósofo invitado, en este caso a la profesora Nancy Malaver, para que abordara la perspectiva de la novela negra desde la idea de la banalidad del mal, desde Hannah Arendt. Pero este semestre hemos hecho una variación, porque pensamos que puede enriquecer esta perspectiva, a una profesora filósofa de la Universidad Javeriana, para que aborde el tema del crimen, pero desde un texto de Foucault, que es La vida de hombres infames. También hemos invitado también a una filósofa que tiene unos textos muy interesantes, que a propósito de uno de los autores de novela negra contemporáneos, que es Bambi, va a hablar de un libro que es Imposturas. Y entonces, pues esa es una perspectiva que permite enriquecer también el seminario. Con alegría hemos celebrado que muchos de los estudiantes no solamente han utilizado el formato del género para enriquecer sus textos, no necesariamente de novela negra, sino algunas de las características que permiten pues trabajar en la novela, los cuentos, y que han dado muy buen resultado en las tesis de maestría. Por ejemplo, han utilizado mucho lo que ha pasado en el seminario, en la reflexión, en la escritura de los cuentos, pero no solamente de los cuentos, sino que el semestre pasado abrimos el abanico para que no solamente fuera lo narrativo, sino el ensayo, y también hubo muy buenos resultados. Entonces, pues esas son algunas de las variaciones y algunas de las satisfacciones que hemos tenido en los procesos de creación de los estudiantes que están tomando el seminario. Y bien, paso entonces a presentar a Julio, que muy amablemente ha aceptado esta invitación a hacer la conferencia inaugural de este semestre. Julio es cuentista, novelista, editor, creo que un importante editor en el campo editorial de esta ciudad, y también traductor. Sus traducciones, ha hecho traducción, por ejemplo, de Alice Munro, de Oliver Sacks, entre otras. Varias de sus novelas, de sus cuentos, o sobre todo sus cuentos, han sido traducidos a varios idiomas, pero la razón fundamental por la que la invitamos hoy es porque Julio, desde muy joven, fue lector de novela policíaca, de novela negra, de la novela policíaca norteamericana, y lector de uno de los autores tal vez canónicos, ahí icónicos, de la novela policíaca francesa, que es Georges Simenon. Y cuando Julio escribe voy a decirlo así, una primera versión de una novela que él escribió en el 2003, que se llama 5 tardes con Simenon, lo que hace es tomar a Georges Simenon como personaje de la novela. No voy a contar la anécdota que hay después ahí, seguramente Julio nos la contará, y es tomar a Simenon como personaje, pero el hecho de tomar a Simenon como personaje lo hace para tomar las características del género, algunas, crear una novela que se vincula mucho con el género policial, pero que varía el esquema del género policial, y nos plantea un elemento fundamental allí, y es un
una persona común en cualquier momento puede llegar a cometer un crimen. ¿Qué es lo que le pasa a este personaje de 5 tardes con Simenón? Que en una segunda versión que escribe Julio, que es la que está ahí, que ustedes la vieron a la entrada, que es la que se acaba de publicar, que es Encuentro en Lieja, nos cuenta justamente qué le pasa a ese personaje, Georges Simenon, en una novela, en un lugar que es Lieja, cuando va a visitar a su madre, etc. Pero lo importante allí, como digo, es que la novela varía el esquema del policial, ya no es el criminal el que es el personaje de la novela, sino que es una persona del común. De hecho, que ahí también hay un planteamiento ético. La novela entonces se podría vincular no solamente con el género negro, sino que podría estar dentro de la novela psicológica. Esto es lo que nos plantea en términos de escritura y de los procesos de creación, es como hay elementos del género que pueden vincularse con otros géneros, ¿cierto? O la hibridez que puede haber en los géneros y en las novelas contemporáneas. Esa fue la razón por la que decidimos invitarlo, porque creemos que tiene mucho que decir, contarnos ahí, de cómo él toma esos elementos, cómo eso alimenta ese texto, pero también cómo ese texto es un homenaje a Georges Simenon, cómo resulta también ser una suerte de pastiche, de recreación en el uso del lenguaje del personaje para que sea verosímil, creíble. Cuando yo leí esta novela hace ya, bueno, algunos años, cuando estábamos haciendo nosotros a propósito de la investigación de género sobre género negro, pues era una novela fascinante, ¿no? Porque no solamente leer a Simenón, sino que Simenón se vuelve personaje y cómo esto actualiza el género, lo renueva, etc. Bien, creo que eso es todo lo que debo decir como preámbulo para que leas tu texto, para que se dé luego la conversación que nos permite abrir este seminario hoy. Entonces, muchas gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias a Adriana Rodríguez por la invitación, por la presentación, a Roberto Burgos, a Sergio González por la compañía y pues a la Maestría en Creación Literaria por esta invitación a esta breve especulación sobre este género pues, que he llamado Entre Sombras y Enigmas. Que ahora Adriana me decía que si tenía alguna referencia con la película de Woody Allen y eso confirma pues que todos estamos pensando lo mismo porque no fue muy consciente. En uno de sus múltiples textos de reflexión pessoal, el poeta portugués Fernando Pessoa apuntaba: uno de los pocos divertimentos intelectuales que persisten en lo que aún le queda de intelectual a la humanidad es la lectura de novelas policíacas. Traigo la cita como introducción a esta breve charla sobre mis aproximaciones al género de la novela negra por 2 razones. Una, porque a pesar de la broma implícita, de cierta insolencia frente a las pretendidas seriedad y profundidad de los oficios intelectuales, siento que sigue siendo una sentencia válida, pertinente y acertada a la hora de hablar de una pasión personal que una vez adquirida resulta bastante difícil de abandonar. Yo siempre tengo la sensación constante de estar leyendo una novela de misterio. La otra, porque al venir de una figura inusitada como la de Pessoa, me parece que ilustra como pocas la paradoja que, por lo menos para mí, acompaña la idea del escritor como lector. No en el sentido predecible de las 2 caras de una misma práctica, la de imaginar el mundo desde 2 orillas distintas que terminan por encontrarse, sino como el escritor que solo reconoce un verdadero placer en la lectura de los textos escritos por otros y no en los propios. Por otra parte, resulta innecesario insistir aquí en una definición personal de la novela negra. Pretensión que siempre me ha parecido una tarea temeraria, pues sería como resumir e identificar en unas páginas el orden secreto y simbólico de un misterio. Sin duda, muchos de ustedes sabrán y conocerán la creciente bibliografía histórica que acompaña al género y sus distintas especies, sus múltiples denominaciones, así como la crítica de la teoría literaria, que además de reflexionar sobre los mecanismos que se pueden aplicar a cualquier texto de ficción, han intentado descifrar los enigmas y las sombras que no dejan de alimentar y cruzarse por sus tramas, desde el momento mismo en el que alguien, por voluntad propia o no, cometía el primer crimen y alguien, de manera casi simultánea, empezaba a idear un método, una fórmula, una técnica y unas herramientas adecuadas, cada vez más eficaces para resolver la incógnita y desenredar el rompecabezas. Al fin y al cabo, como ha dicho Rubén Fonseca, integrante más que destacado en el nutrido canon policíaco,
todo texto literario es, de cierta manera, un acertijo por resolver. Evidentemente sabrán también desde hace tiempo que así se hayan considerado como ejercicios de escritura y de lectura un tanto desechables, con un valor secundario y transitorio, discutir y defender la importancia, las virtudes estéticas o el valor cultural, contestatario, transgresor de muchas de las obras clásicas de la novela policíaca como de muchas de las contemporáneas, sería una manera necia y poco satisfactoria de perder el tiempo. He querido ensayar entonces un limitado acercamiento a la idea de la experiencia de la lectura de novela negra o policíaca como una experiencia en construcción permanente, gracias a la maravillosa facultad de un género que no para de renovarse, de canibalizarse, independientemente de las virtudes o las debilidades de sus distintos autores practicantes en distintos hemisferios, lenguas y motivos históricos, como también de la sustancia, la verosimilitud y el enfoque de sus argumentos. Sospecho además que para muchos de ustedes, ahora practicantes formales de los oficios de la escritura y la lectura, aquí en la Maestría en Creación Literaria de la Universidad Central, no es una sorpresa descubrir que resulta imposible no solo explicar cómo se escribe un buen libro, sino explicar cómo se lee una maravillosa novela policíaca. Indudablemente, y como sucede en cualquier texto que nos atañe e interesa, nuestro papel como lectores de novela negra no se limitaría ni se concentraría solamente en identificar quién es el asesino, para decirlo desde la perspectiva de uno de los elementos básicos y más elementales del género, sino en interpretar, por ejemplo, las múltiples variantes de los deseos truncados, de los amores perdidos, del cinismo, de la vinculación del poder con la corrupción y sobre todo de la experiencia de quedar en algún momento cara a cara con la muerte. Debido y gracias a esta constante renovación del género, resultaría también muy arriesgado levantar aquí y ahora una lista de los referentes obligados para suscitar la inspiración necesaria en cualquier lector y eventual escritor de novela negra. En varias ocasiones he querido insinuar que para comprender a profundidad este papel que experimenta y, claro, interpreta el lector, sería más que suficiente con sumergirse sin afán en las novelas de Philip Marlowe escritas por Raymond Chandler, y que para encontrar al mismo tiempo una reflexión lúcida y sustancial sobre la escritura de ficción y más aún sobre la escritura de una ficción policial, también sería suficiente repasar ese breve decálogo titulado Apuntes sobre la novela policial, publicado por el mismo Chandler en 1949, antecedente del famoso ensayo El simple arte de matar, y que aparece como un enigmático inserto entre la correspondencia inédita y recogida por Dorothy Gardiner. Para responder de manera concreta a esta invitación, mi referencia se limita en este momento a dos nombres: Georges Simenon y Benjamin Black. Sin embargo, la vinculación de estos dos autores emblemáticos para el género la hice no solo por la coincidencia en una envidiable capacidad para crear atmósferas y personajes, con una extensa lista de protagonistas orilleros que se mueven por los vértices y las fronteras, donde la verdad, la justicia y la ley pierden gran parte de su valor establecido, así como por las afinidades en el manejo del lenguaje, en el talento para escuchar y reconocer el poder de los detalles, en la precisión de las palabras escritas, y por encima de todo porque estos dos nombres se cruzaron conmigo en una especie de afinidad literaria que, además de sobrepasar las más simples intenciones retóricas y argumentales del género, me han ayudado también a pensar dónde se encuentran los límites entre mi experiencia de leer ficción con mi experiencia de escribir ficción, y más específicamente con la experiencia de escribir una novela que se inscribiera en el formato. Como sabrán ustedes, Benjamin Black es el seudónimo que el escritor irlandés John Banville adopta para que su otro oscuro hermano gemelo, aquí podríamos regresar a Pessoa y sus definiciones de la heteronimia, inicia una biblioteca desde 2008 con varios títulos que parecen traer de vuelta la autenticidad de la novela negra, que, para no hablar sino de nuestras fronteras, había desembocado en supuestas estructuras policíacas para justificar una violencia fácil y predecible. Según la anécdota, el origen del escritor Benjamin Black y sus obras acontece gracias a la confluencia fortuita de dos circunstancias: un abortado proyecto para una serie televisiva del que ya tenía un material escrito,
y la reveladora experiencia que le dejan los primeros encuentros con las llamadas novelas duras de Simenon. Bordeando un poco el tono sentimental, sí habría que agradecerle a Benjamin Black por el creciente placer que les ha otorgado en estos últimos años a los lectores, desde el debut en 2008 con El Lemur. Evidentemente Black le ha dado un inesperado aire al género contemporáneo de la novela policíaca. La sólida combinación de los recursos fundamentales lo convierte en el representante fiel de los formatos del hard boiled, donde sigue casi a rajatabla los particulares dictámenes del género: un crimen, un investigador y las entradas de un mundo y las entretelas de un mundo donde nadie ni nada es lo que dice ser. De las 8 novelas publicadas, 6 tienen como escenario Dublín, en la Irlanda de los años 50, oscura época de posguerra bajo la autoridad cerrada e implacable de una iglesia católica que rige el destino político del país y más que nada el territorio íntimo de cada uno de sus habitantes. Se trata de las novelas de Quirk, nombre que aparece en la novela Eclipse, publicada por John Banville en el 2000, narradas desde el punto de vista de un médico patólogo e investigador involuntario, quien, como los protagonistas emblemáticos de la más clásica novela negra, cuenta el mundo que lo rodea desde la soledad y esa especie de ironía agria que le deja un corazón partido y el fantasma del alcohol. En el 2014, Benjamin Black protagoniza como escritor un giro extremo bajo la famosa teoría del canibalismo ideada también por Chandler. Cuando a John Banville le llega la invitación por intermedio de su editor y los herederos de Raymond Chandler de retomar los pasos perdidos del mismísimo Philip Marlowe durante los mismos días cuando Chandler lo dejara a finales de 1958, casado con una mujer rica y sepultado en plata, detenido después de ese hipotético matrimonio con final feliz en una última tentativa contra la mafia en las páginas de un relato inacabado. Así, en 2014 sale La rubia de los ojos negros, y de nuevo habría que agradecerle a Black por un goce aún más sofisticado, atrevido y enigmático, gracias al hecho de encontrar, a pesar de los filtros de una traducción, la agilidad y la eficacia narrativas del estilo que hizo famoso a Chandler. Todo comienza de nuevo con la irrupción de una hermosa mentira, rubia y de ojos negros, a la oficina de Marlowe, quien de inmediato y como siempre cree cruzarse con un espejismo que lo llevará al amor verdadero. Sin embargo, la resurrección no se limita a retomar los giros a las coordenadas temporales y espaciales donde sucede la trama, en Los Ángeles de los años 50, ni al hecho de insertar historias y personajes de Un largo adiós, publicada en 1953, ni a la solución de un enigma que arrastra detrás varias muertes, sino a la desconcertante seguridad de oír de nuevo esa voz melancólica, descreída y solitaria que nos hablaba del mundo y que todos creíamos desaparecida de las páginas para siempre. Sería como volver a escuchar la verdadera voz de K o de Browsen. Siempre que intento armar o sugerir un comentario sobre la obra de Georges Simenon, en particular sobre las llamadas novelas duras, el primer concepto, o mejor, la primera característica que se me viene a la cabeza es la de una producción infalible, sin fisuras, por más que vista desde un plano panorámico, en el lector se genere la equívoca sensación de ver todo armado sobre la sumatoria de una misma y única historia, una única idea primordial. Y también cuando pienso en la palabra infalible, la imagen no solo se limita a una férrea habilidad técnica, la facultad para convencer al lector de que por fuera de esas páginas las certezas del mundo alrededor se relativizan o se detienen o se ralentizan, sino entendida también como un verdadero sinónimo del término duras, y que en algunas traducciones se le aplica el adjetivo de secas, en una acepción que hace pensar en argumentos y tramas con rasgos implacables a la hora de sumergirse entre las sombras y los enigmas que visitan a sus protagonistas sin misericordia. El adjetivo fue acuñado, como sabrán, por el mismo Simenon para calificar una producción literaria paralela y en contrapeso a la famosa serie El Inspector Maigret, con novelas y relatos mal leídas y populares entre el público lector. Sin lugar a dudas, y como sucede con las series de Philip Marlowe o las de Mr. Ripley de Patricia Highsmith,
La lectura de esta serie de novelas, además de ser un auténtico divertimento intelectual para retomar la noción propuesta por Pessoa, se acercan como pocas a una idea un tanto esquiva, complicada a la hora de reflexionar sobre una de las apuestas centrales para cualquier escritor, a la hora concreta de la escritura, y es la de buscar la verdad. La verdad como soporte, por una parte, de la verosimilitud que acompaña el convencimiento del lector, pero también como fundamento de las motivaciones, los deseos, los fracasos o los sueños de los protagonistas. Incluso la verdad como fundamento ontológico de la narración y sus enigmas, como creo entender que lo planteaba Benjamin en el texto Franz Kafka en el 10º aniversario de su muerte de 1934. Así, cuando a principios de la década del 90 la editorial Tusquets iniciaba el proyecto titánico de publicar la obra completa de Simenón, con más de 100 títulos solo en la serie de las novelas duras, con el título del hombre que miraba pasar los trenes, de inmediato mi experiencia como lector de novela policíaca recibió un impulso sustancial. Impulso que aún se sostiene con algunas últimas sorpresas inéditas traídas por la editorial Acantilado en estos últimos 3 años. Casi 10 años después de la primera incursión en estas novelas, Tusquets alcanzó a publicar 37 títulos entre 1993 y 2006. Me llegó la invitación a participar en una serie de novela negra titulada Literatura o Muerte, lanzada por la editorial Compañías de las Letras en la Bienal del Río en el 2000. La colección tenía como premisa central idear un argumento que, además de seguir con fidelidad las directrices básicas de una novela policíaca, contara en su trama con la presencia de un escritor de ficción reconocido. Siguiendo otra directriz fundamental en la novela negra, era necesario plantear, por supuesto, un crimen. Por otra parte, otro elemento ineludible era la presencia de la muerte, como fuerza que relativiza las motivaciones y los deseos. Aunque no era condición sine qua non contar con la presencia tutelar de un autor de novela policíaca, mi decisión inmediata fue traer a Georges Simenon a la invención que me sentaría a escribir y que en una primera edición de 2013 se tituló 5 tardes con Simenon y ahora en una segunda edición para el 2016, Encuentro en Lieja. Me parece también innecesario extenderme aquí y ahora en una explicación falsa de los recovecos que acompañaron la redacción y la relectura de esa novela. Diría, como sucede con cualquier otro proyecto, que tenía al frente la misma y constante sensación de fracasar, de no encontrar las herramientas suficientes para decir la verdad. Si pudiera resumir en unas cuantas frases la experiencia de construir un mundo donde transitara Georges Simenon, diría que en realidad al final todo se sostuvo sobre 2 fundamentos presentes en la lectura y el desciframiento que desde años atrás venía haciendo de la estructura retórica y dramática de sus novelas duras. Instaurar una atmósfera sólida que se sostuviera a lo largo de toda la narración, y por otra la creación y el ensamblaje de un personaje, de un individuo identificable en el mundo y por lo tanto único, y que es una tarea que va más allá de los esquemas de cualquier género. Para mí se trata de uno de los retos más enigmáticos a la hora de reflexionar sobre la experiencia de la escritura. En el caso del Encuentro en Lieja, con la decisión por tomar el punto de vista de un presunto criminal, decisión que responde a una de las características básicas y más simples del género, el proyecto también estuvo en saber cómo responder a las motivaciones íntimas, desconocidas que hay detrás de cualquier acto fatal. De cualquier acto, fatal o no. Ahí hay una coma. Sin duda, una elaboración cuidadosa de la presunta profundidad psicológica de cual protagonista de novela, policíaco o no, es la clave para llegar a un universo verosímil convincente para cualquier lector. En el caso de Encuentro, el protagonista, Lucien Rochon, se enfrenta al interrogante devastador de ser quien le abre la puerta a la muerte y de si este acto, el de atentar contra la vida en su máximo esplendor, le ha sido dictado por la voluntad, por su propio espíritu. La decisión por un narrador en primera persona tuvo también 2 razones. Por una parte, guardar fidelidad a una de las características del formato, particularidad que acerca además a la trama y al argumento a los territorios de la confesión íntima, casi siempre secreta para quienes rodean al protagonista de la novela negra,
cuando se adopta el punto de vista de quien comete el crimen. Finalmente, estaba el reto de imaginar un lenguaje y, para decirlo de alguna manera, una topografía interna de un corazón y una mente totalmente ajenos a mí, tanto por razones históricas como geográficas. Lucien Rechon, además de ser habitante de una ciudad donde nunca ha estado, imaginaba el mundo en flamenco y en francés. Agregaría como conclusión inevitable que la experiencia de escribir ficción no es otra cosa que un proceso minucioso de lectura. Para mí, escribir siempre ha sido la consecuencia simultánea de leer, pues solo mientras se lee lo que se escribe o mientras se escribe es lo que al final permite que las historias avancen, revelen y adquieran su propia naturaleza. Así, independientemente de si se llega a un texto completo y logrado como si no, la experiencia de escribir sería entonces la búsqueda de la verdad que encontramos como los lectores de